Sonic the Hedgehog es un personaje cuyo legado es incuestionable, pero a la vez bastante problemático. Todo lo que tú te puedas imaginar, Sonic lo tiene. Series de televisión, películas, cómics, fanfiction, regla 34. Sonic no se escapa de nada. Por más que corra, siempre recae en eso. Pero a pesar de todo, hubo un momento en la historia donde Sonic era unánimemente uno de los personajes más cool de la industria. Y eso fue en los 90, cuando el Sega Genesis y Sonic estaban en su mayor esplendor. Competía contra Mario por ser la cabeza de la industria. Pero a pesar de todo, Sonic dejó un gran legado en el Sega Genesis. Y aunque es debatible si más adelante valió la pena, no se puede negar que han salido muchísimos juegos buenos de Sonic a través de los años. Pero esos son los más memorables y los más amados universalmente. Cuando yo tenía alrededor de 4 o 5 años, estos juegos cayeron en mis manos. No a través del Sega Genesis, sino a través de Sonic Mega Collection Plus para el PlayStation 2. Y creo que ningún juego del PlayStation 2 me impactó tanto como ese. Es una compilación del gran legado de Sonic, que no se limita al Sega Genesis, sino que lleva también juegos del Game Gear. Y en los extras del juego se dedica a enseñarte los manuales, los cómics, las películas, todo lo que tú te puedas imaginar de Sonic que ha salido hasta aquel entonces, estaba ahí. Y yo creo que no había una mejor compilación, no existe aún hoy día una mejor compilación que esa. Francamente, más adelante jugué Sonic Adventure, jugué Sonic Heroes y amé todos y cada uno de estos juegos, pero ninguno se asemejaba a la calidad y el amor que tenían los juegos de Sega Genesis. Desde el momento en que el juego comienza, te recibe con el clásico y memorable jingle de los 90 de Sega. Como para anticiparte el salto hacia el pasado que estás a punto de dar. Luego de eso, un slideshow con todos los juegos que están en la compilación, de la mano con arte de Sonic, Tails y Knuckles en sus versiones de Sonic Adventure. Creo que una de las cosas más memorables de este juego para mí es el menú y su música, ya que te enseña arte de Sonic y sus amigos a través de los años, en sus diferentes versiones y todo lo que ha llevado hasta esa compilación. Las opciones que tienes en el menú son bastante claras y concisas. Juegos, opciones, extras y los manuales. Los manuales son los diferentes manuales de todos los juegos que están en la compilación. Los extras son una recopilación de arte de Sonic, ya sea de los cómics o de arte promocional de los diferentes juegos. Además, en el caso de Sonic Mega Collection Plus para el PlayStation 2, un preview para lo que luego sería Sonic Heroes. Las opciones, lo cual no creo que deba explicar mucho lo que debe estar ahí. Y por último, y definitivamente lo más importante, la lista de juegos. Para mí hay un detalle con respecto a la lista de juegos. Es que yo no puedo ver el slideshow que sale del Sega Genesis, el Game Gear y demás, porque a través de los años, con el deterioro del disco, ya la pantalla sale negra y solamente me permite escoger un juego y ya. Sí, me enseña las opciones de los juegos previo a comenzarlos, pero no me enseña el slideshow ni la música para nada. De primera instancia te vas a percatar de que no están todos los juegos. Y este juego tiene el sistema de desbloquear juego más tedioso que te puedas imaginar. Para desbloquear los juegos, tienes que jugar ciertos juegos en particulares 30 o 20 veces. ¿Qué ocurre? Puedes desbloquearlo entrando al juego y saliendo del menú principal, pero todo el proceso implica que tienes que grabar cuando entras al juego para que el juego valide el hecho de que tú entraste y salir, lo cual lleva un load screen. Así que tienes que hacer este protocolo de jugar, entrar y salir del juego alrededor de 30 a 40 minutos solamente para desbloquear un solo juego. Y francamente, creo que esa es mi única queja real de este juego. Todo lo demás es impecable. Los juegos corren perfectamente tal cual como los recuerdas. Es bien raro, pero en ocasiones tiene algunos slowdowns en algunos juegos, pero son momentos bien pequeños donde eso ocurre. Fuera de eso es todo lo que una persona pudiese querer de una recopilación de estos juegos. Como dije anteriormente, este fue el juego de PlayStation 2 que más me impactó. Tanto así que tenía una rutina religiosa todos los fines de semana alrededor de este juego. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, ponía el juego y ese era esencialmente el resto de mi fin de semana. Estaba todo el fin de semana jugando Sonic 1, 2, 3, Knuckles, 3D Blast, Pinball en ocasiones, y solo salía del cuarto para comer o cuando mis padres me llamaban. Fuera de eso, iba a estar todo el día y toda la noche jugando estos juegos.
una y otra vez. Claro que cuando tenía 4 o 5 años era malísimo jugándolo. Y la razón por la cual estaba tanto tiempo jugándolo es porque moría consistentemente. Especialmente en Sonic 1. Pero por alguna razón nunca me cansaba. Siempre seguía persistente en querer terminar estos juegos. Verdad que no fue hasta que tuve como unos 8 años que los pude terminar, pero nunca perdí la determinación. Cuando me cansaba de perder en Marble Zone en Sonic 1, simplemente me iba a los extras y quedaba viendo las ilustraciones y los videos por horas. A veces 2-3 horas solamente leyendo todas las descripciones, viendo todas las piezas de arte promocional a través de los años de Sonic. No sé si era porque era un completo imbécil, pero no me cansaba para nada y podría aún hoy día, si tuviese la opción para hacerlo, porque al igual que el menú de juego, no puedo ver muchas cosas de los extras. Pero te aseguro, si aún pudiese, todavía me sentaría horas largas a ver todas las ilustraciones y leer todos los cómics que el juego tiene para ofrecer. Probablemente también se debe al hecho de que la música de esos menús es absolutamente preciosa. Aún hoy día me siento a veces a escucharla en versiones extendidas, casi como cuando me sentaba horas largas a ver esas ilustraciones y videos. Mi punto es que todo iba perfectamente de la mano. Yo, siendo el ciego fanático de Sonic que era en aquel entonces, esto era la mismísima gloria. Creo firmemente que si cualquier otro juego de Sonic hubiese sido mi primer juego, yo no lo hubiese tenido el amor incondicional que aún hoy día le tengo. Ya tengo muchos de estos juegos propiamente para el Sega Genesis, y todavía es la hora que sigo prendiendo el PlayStation 2 y regresando a esa compilación, solamente por su música, sus visuales y todas las buenas memorias que creé con este juego. Como todo ciego fanático de Sonic, más adelante me obsesioné con Sonic Adventure 1 y 2, pero por más que me gustaran estos juegos, le tenía mucho más cariño y amor a los juegos del Sega Genesis y el Game Gear, por más basura que fuesen alguno de estos. Mi rutina de jugar estos juegos todos los fines de semana continuó por años, y las únicas veces que se vio alterada era cuando alquilábamos juegos en Blockbuster, y meramente porque había un límite de tiempo y tenía que terminar esos juegos. Y en ocasiones, si no me gustaban estos juegos o simplemente no funcionaban, lo cual ocurría muchísimo con los juegos de Blockbuster, sin remordimiento alguno regresaba a Sonic, sin quejarme, sin nada, porque apreciaba tanto estos juegos que no era una molestia poder continuar jugando Sonic. Sonic continuará dando cantazos, siendo un meme, y Sega continuará poniéndole en cuanta mierda se les pueda ocurrir. Pero siempre seguiré viendo este personaje con el mismo amor de siempre. Y cuando salgan los juegos malísimos de Sonic, en vez de cagarme en la madre de Sega, solamente regresaré a Sonic Mega Collection Plus. Excepto si Sega decide volver a poner a Big the Cat como un personaje principal. Esa mierda no la perdona ni Dios. Quiero simplemente agradecer a mis amistades y pareja por apoyarme y permitir que este proyecto se diera después de tanto tiempo de querer hacerlo. Si no fuese por el apoyo incondicional de todos ustedes, no pudiese estar aquí ahora mismo haciendo lo que me apasiona. De ahora en adelante intentaré de que todos los viernes haya un nuevo video. Así que si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal y esperar al próximo viernes. Este video fue bastante preliminar. Hay unos notables cambios drásticos en el audio. De momento se escucha alto y luego bajito. Eso se debe a que no tengo un stand de micrófono, pero estoy bregando para conseguirlo, así que espero arreglar esto para el próximo video, además de mejorar la calidad de edición de los mismos. Así que nada, les agradezco muchísimo por llegar al final y espero verlos pronto.